Hola, respetables estudiantes de la Universidad José Vasconcelos. Sean bienvenidos a esta capsulita donde vamos a abordar toda la parte introductoria y la terminología general de la contabilidad de costos. Bueno, comenzamos entonces. Vamos a establecer que tenemos a la contabilidad entendida como una técnica que nos ayuda a través de la captación de información, su clasificación, su procesamiento para poder obtener información financiera útil para la toma de decisiones. Eso es en general la contabilidad. Establecemos entonces que al ser una técnica estamos hablando de una práctica constante. Vamos a recopilar entonces la información a través de documentos como son facturas, notas, tickets o cualquier otro documento que la misma empresa, cualquier ente, pueda llegar a establecer como vales de caja, contratos, actas constitutivas y demás. Todo con el fin de cuantificar la información, aun cuando ésta en sus términos generales pueda ser cualitativa. ¿Y cómo se va a procesar? A través de la clasificación que ustedes conocen de las cuentas de activo, pasivo, capital, ingresos, costos y gastos, para poder entonces así establecer la información ya sistematizada y procesada para tener claridad de las operaciones económicas y financieras que afecten positiva o negativamente a cualquier ente económico y así tomar decisiones. Por lo tanto, la contabilidad va a tener ramificaciones o especialidades, dependiendo del tipo de información que necesitemos o de la toma de decisión bajo la cual estemos sometidas o sometidos. Entonces, tenemos a la contabilidad administrativa. Esta es la rama en la cual nosotros hacemos toda esa sistematización de la que ya platicamos hace un momentito, y el objetivo es empatar la información cuantitativa con la información cualitativa que nos da la administración y tomar decisiones, por ejemplo, qué tan motivado está el capital humano a través de las estadísticas de rendimiento, ventas, producción y demás. Contabilidad financiera es aquella que se encarga de poder brindar información a los usuarios externos de la empresa. Por ejemplo, cuando nosotros pedimos un crédito bancario, nos van a pedir a nosotros empresas nuestros estados financieros. Por lo tanto, no revelamos información cualitativa como las metas del capital humano, como lo que hablamos en la contabilidad administrativa, sino que vamos directamente a los estados financieros y toman decisiones a través de los números y las partidas del estado integral de resultados y del estado de situación financiera o balance general. Entonces, hablamos de la misma contabilidad, simple y sencillamente de un enfoque diferente en relación a los usuarios de la información. Y finalmente, la contabilidad de costos. La contabilidad de costos es aquella rama que se encarga de establecer la toma de decisiones en un proceso productivo. En primera instancia, verificar qué le es más conveniente a la empresa, comercializar o llevar a cabo el proceso productivo. En segunda instancia, evaluar los costos unitarios cuando una empresa es fabril. Es decir, vamos a establecer el valor de mi producto y cómo nosotros podemos hacer una brecha mayor de la utilidad, no vendiendo más caro porque ya tenemos precios competitivos en el mercado, pero sí aminorando nuestros costos, los cuales involucran materia prima directa, la mano de obra directa, es decir, quien manipula la materia prima directa, así también como los indirectos de fabricación. ¿Para qué? Para que entonces nos cueste menos fabricar y aun cuando nosotros vendamos a los precios de mercado, nuestro margen de ganancia sea más grande. Entonces, a esto se dedica la contabilidad de costos, a tomar decisiones en el sentido fabril y a poder establecer las estrategias para poder llevar a cabo entonces una mayor cantidad de utilidad a través de los costos reducidos a una buena calidad.
Eso nos lleva directamente a trabajar sobre la clasificación de los costos. Los costos se van a evaluar o se van a establecer de acuerdo a 4 clasificaciones fundamentales. De acuerdo a su función, esto quiere decir que los costos se clasifican en relación a para qué nos sirve dentro de la empresa. De acuerdo a su función, vamos a tener dos grandes ramas, los costos de producción y los costos de operación. Los costos de producción, como su nombre lo indica, son aquellos relacionados directamente con la elaboración de los bienes. Y estos se van a dividir a su vez en tres aspectos: materia prima directa, mano de obra directa y costos indirectos de fabricación. La materia prima directa se va a entender como todo aquel material indispensable para que una vez transformado se lleve a cabo un producto final. La mano de obra directa es el personal o el capital humano que transforma la materia prima directa, que la manipula y lleva a cabo el proceso productivo. Los costos indirectos de fabricación son aquellos que están involucrados con el proceso productivo, sin embargo, pueden ser sustituibles, pueden llegar a tener simple y sencillamente una corta participación, pero no son indispensables. Vamos a poner un ejemplo de cada uno de estos. Supongamos que nosotros vamos a fabricar pasteles. Para los pasteles serán indispensables quizá la harina y los huevos como materia prima. Quien hornea, quien hace la mezcla, hace la masa de los pasteles, pues será la mano de obra directa. Quizá el supervisor, que solamente llega y verifica que los procesos en control de calidad se lleven a cabo correctamente, entonces fungirá como indirectos de fabricación. ¿De acuerdo? Les decía, de acuerdo a su función, hablábamos de los costos de producción, pero también tenemos a los costos de operación. Estos están directamente relacionados con la operación general de la empresa. Ya no hablamos del área fabril, sino de todos los demás departamentos: administrativo, contable, ventas, financieros, y por eso los costos de operación se van a dividir en costos de distribución, costos de administración y costos financieros. Los de distribución están directamente relacionados con la venta del producto, los costos de administración con la operación general como mercadotecnia, la misma administración, contabilidad, recursos humanos, etcétera. Y los costos financieros son todos aquellos elementos que nos ayudan a tener un mejor financiamiento para la empresa. Hablamos como un ejemplo claro, los intereses que nos cobran las instituciones financieras por algún préstamo bancario. ¿De acuerdo? Ahora nos vamos a la siguiente clasificación. De acuerdo con su identificación, vamos a hablar de costos directos y de costos indirectos. Los costos directos son aquellos de fácil identificación en las unidades producidas. Hablábamos de los pasteles. Es de fácil identificación el chocolate, los frutos, todo lo que esté involucrado en el pastel, harina, en su caso avena, según sea el pastel que nosotros queramos fabricar. Y los costos indirectos son todos aquellos costos no identificables fácilmente en las unidades producidas. En el ejemplo del pastel no podemos identificar cuánto se gastó de gas en un pastel específicamente, más si horneamos diversos pasteles de diversos tamaños, entonces es un poquito complicado poder verificar cuál es entonces la cantidad de gas que se utilizó en ese producto. De acuerdo con su tiempo, es decir, en qué momento incurrimos en los gastos. Tenemos costos históricos y costos predeterminados. Los costos históricos son aquellos que se conocen una vez que hicimos o llevamos a cabo el proceso productivo. Una vez que fabricamos los pasteles, hacemos una contabilidad y establecemos cuánto nosotros tuvimos que invertir de materia prima, cuánto fue de capital humano directo y cuánto de elementos indirectos de fabricación. Pero esto es una vez que terminé mi producción. Los costos predeterminados son aquellos que, como su nombre lo indica, pre son antes de llevar a cabo
un lote de fabricación. Los costos predeterminados tienen que estar auxiliados siempre de los costos históricos, porque a través de esto tenemos un parámetro para establecer cuáles serán entonces la estimación de futuras producciones. Y finalmente, de acuerdo con su variabilidad, ¿qué tan variables son los costos dentro de la empresa? Tenemos costos variables, fijos y mixtos. ¿Cuáles son los costos variables? Aquellos que están directamente relacionados de manera proporcional directa con la cantidad de producción que tenemos. ¿Esto qué quiere decir? Un costo variable nos dice que uno de los grandes ejemplos es la materia prima, porque a mayor producción, mayor consumo o adquisición de materia prima. A menor producción, menor adquisición o consumo de materia prima. Los costos fijos son aquellos que siempre van a estar periodo tras periodo, ejemplo, mes con mes, independientemente de cuánto sea de la cuantía, las temporalidades en las que se incurren, es decir, en las que se hacen, se pagan o se erogan, siempre van a ser las mismas. Ejemplo, la renta. Fabriquemos o no fabriquemos, fabriquemos mucho o fabriquemos poquito, pues mes con mes se tiene que pagar renta. ¿Sale? Por eso son fijos, independientemente de cuánto pague mes con mes, como por ejemplo la energía eléctrica, independientemente de cuánto pague, lo importante es que siempre va a venir un cargo periódico. Y aquellos que son mixtos, cuando hablamos que un elemento puede ser fijo o puede ser variable. Tomemos en cuenta el ejemplo de una purificadora de agua. El agua puede ser variable en relación a la parte proporcional que se ocupa para la transformación de esa agua no potable, a agua consumible por el ser humano. Ese es un costo variable, pero también tenemos la cuantificación del agua que se establece para la operación de la fábrica en general. Entonces es un elemento fijo porque siempre va a haber un cargo, ¿de acuerdo? Les agradezco entonces muchísimo su atención, esperando que la información haya sido clara y de utilidad para ustedes. No sin antes recordarles que nos vemos en la siguiente cápsula. Hasta luego.